Colombia versus Marines de Estados Unidos en poder militar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los principales sistemas de armas de las fuerzas militares de Colombia versus las principales armas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el Cuerpo de Marines es una rama independiente de las Fuerzas Armadas que incluso cuenta con su propio presupuesto. Veremos cómo Estados Unidos, sin contar con la Fuerza Aérea, Ejército y Marina, y solo empleando a los marines, tienen un poder militar realmente sorprendente. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Poder militar del Cuerpo de Marines. Aviación de combate. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contarían con 99 aviones caza de despegue 3 eje vertical McDonnell Douglas AV-8B Harrier II y 186 aviones caza McDonnell Douglas FA-18 Hornet. Estos aviones serán reemplazados cuando los marines completen los 145 cazas de despegue 3 eje vertical F-35B adquiridos por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Defensa antiaérea. La defensa antiaérea del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos está equipada con los misiles de muy corto alcance FIM-92 Stinger. Transporte militar, reabastecimiento aéreo. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contarían con 69 aviones de transporte táctico y aviones de reabastecimiento aéreo KC-130J Super Hércules, 236 convertiplanos West Point V-22 Osprey y 10 aviones de transporte ligero UC-12WM Hurón. Helicópteros. La aviación del Cuerpo de Marines contarían con 176 helicópteros de ataque Bell AH-1Z Viper, 135 helicópteros de transporte pesado Sikorsky CH-53E Super Stallion, 9 helicópteros de transporte pesado Sikorsky CH-53K King Stallion, 122 helicópteros utilitarios Bell UH-1Y Venom, 8 helicópteros utilitarios VH-60N White Hawk y 23 helicópteros de transporte medio Sikorsky VH-92 Patriot. Artillería. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contarían con 580 obuses remolcados M777 de calibre 155 mm y 40 lanzacohetes múltiples HIMARS. Este sistema puede lanzar cohetes y misiles con alcances de hasta 499 kilómetros. Blindados IFV y APC. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contarían con más de 200 blindados de asalto anfibio 8x8 ACV actualmente en proceso de incorporación, 1260 blindados de asalto anfibio AVP-7A1, 488 vehículos de combate de infantería LAP-25, 127 blindados de transporte de personal LAP-L, 1725 vehículos MRAP Puma, 3700 vehículos tácticos 4x4 JLTV, 704 blindados antiminas MRAP 4x4 MATV, 38 blindados antiminas MRAP Buffalo. Armas antitanque. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contarían con misiles antitanque FGM-148 Javelin y misiles antitanque PGM-71 TOW, lanzacohetes personales M136 AT4 y los lanzacohetes portátiles M72 A7 LAU. Poder militar colombiano. Aviación de combate.
la Fuerza Aérea de Colombia contaría con 19 cazabombarderos Kafir C-10 armados con los modernos misiles aire-aire y Derby ER de 100 km de alcance. Para el ataque a tierra, la Fuerza Aérea de Colombia tiene en servicio a 25 aviones de instrucción y ataque ligero AV-29 Super Tucano, armados con bombas guiadas fabricadas en Colombia, Indumil IMC SUE. 3 aviones de instrucción y ataque ligero T-27 Tucano. 5 aviones de ataque a tierra AC-47T Fantasma. Y 10 aviones de instrucción militar Beechcraft T-6C Texan II. Defensa antiaérea. Actualmente, el único sistema de defensa antiaérea conocido de Colombia es el sistema Eagle Eye, que emplea cañones Bofors de 40 mm. Aviones de guerra electrónica. La Fuerza Aérea de Colombia cuenta con un avión de guerra electrónica Airbus Defense Caza SN-235EW Lechuza y 5 aviones de inteligencia y guerra electrónica Citation 4 SR-560 Tracker. Aviones cisterna. La Fuerza Aérea de Colombia cuenta con un avión de transporte estratégico y avión cisterna Boeing KC-767-200ER MMTT Júpiter. Aviación de transporte táctico. La Fuerza Aérea de Colombia contaría con 8 aviones de transporte táctico C-130 Hércules, 2 aviones de transporte táctico EADS Caza CN-235-200, 4 aviones de transporte táctico EADS Caza C-212-300 Aviocara y 6 aviones de transporte táctico EADS Caza C-295M. Helicópteros. La Fuerza Aérea de Colombia contaría con 12 helicópteros de ataque UH-60L Arpía 4 que tiene como arma principal los misiles antitanque Spike NLOS de 25 km de alcance, 48 helicópteros utilitarios Bell UH-1H, 24 helicópteros multipropósito Sikorsky UH-60 Black Hawk, 11 helicópteros multipropósito Bell 212 Rapaz y 50 helicópteros utilitarios Bell TH-67. Flota de superficie. La Armada de Colombia contaría con 4 fragatas ligeras clase Almirante Padilla equipados con misiles antibuque SSM-700K Haesong C-Star, 2 corbetas clase Dongae denominadas como ARC Nariño y ARC Tono, 3 patrulleras oceánicas clase OPB-80 que cuentan con artillería naval y 6 buques de desembarco anfibio BDA diseñados y fabricados en Colombia por el astillero Cotecmar. Flota fluvial. La Armada de Colombia contaría con 3 patrulleras de apoyo fluvial livianas tipo PAF-L, 2 patrulleras de apoyo fluvial tipo PAF-1, 2 patrulleras de apoyo fluvial tipo PAF-2 y 4 patrulleras de apoyo fluvial pesadas tipo PAF-P. Submarinos. La Armada de Colombia tiene 4 submarinos en total, 2 submarinos tipo U-206 Alfa y 2 submarinos tipo U-209-1200 equipados con los modernos torpedos de M2A3. Aviación naval. La aviación naval colombiana dispone de 2 modernos aviones de patrulla marítima Caza CN-235-300 Persuader, un helicóptero con radar naval AS-555NS Fenec, 3 helicópteros de transporte utilitario Bell 412 y 2 helicópteros Airbus AS-365N3 Dauphin.
Infantería de Marina. La Infantería de Marina colombiana contaría con 32 vehículos blindados 4x4 de alta movilidad Humvee M1150, un blindado con capacidad anfibia BTR-80 Caribe, lanchas artilladas tipo Piraña y tipo Anguila, 8 aerodeslizadores Overcraft Griffon 2000 TD y 15 lanchas patrulleras de río LPR-40 MK2. Tanques. El Ejército de Colombia no tiene tanques en servicio, pero sí tienen 121 blindados de combate NV Cascabel MK4 armados con un cañón de 90 mm. Artillería. La artillería colombiana está equipada con 3 obuses remolcados Santa Bárbara Sistemas 155-52 APU SBT de calibre 155 mm, 20 obuses remolcados Nexter LG1 MK3 de 105 mm, 50 cañones remolcados de 105 mm M101, y en 2017 adquirieron un único obús Bae Systems L119 de 105 mm. Blindados IFV y APC. El ejército colombiano contaría con 82 transportes acorazados de tropas LAP-3 Gladiador, 56 transportes acorazados de tropas Engesa E-11 Urutu, 214 transportes acorazados de tropas M117 Guardián, 54 transportes acorazados de tropas TPM-113 A2 Plus, 27 vehículos blindados de transporte Sancat, 8 vehículos blindados de transporte Hunter TR-12, 5 vehículos blindados de transporte Hunter XL, 4 transportes blindados de tropas antiminas RG-31 Niala, 187 vehículos blindados de alta movilidad M151 A1 Humvee, 4 vehículos blindados de tropas Indicol TPRC 2005 y 5 vehículos blindados de transporte Titan C. Aviación del Ejército. La aviación del ejército está equipado con 57 helicópteros de transporte y asalto Sikorsky UH-60L Black Hawk, 20 helicópteros de transporte medio Mi-17, 64 helicópteros de transporte utilitario UH-1N y 2 aviones de transporte táctico Antonov AN-32B. Vehículos de guerra electrónica. El ejército colombiano adquirió en 2018 dos vehículos de guerra electrónica M General BMY M939 6x6 que complementan al Rheinmetall MAN AG SX45 8x8 que ya tenían en servicio. Armas antitanque. El ejército colombiano cuenta con 500 misiles antitanque israelíes Spike de los modelos LR y ER, misiles antitanque israelíes IAI Nimrod de 25 km de alcance, misiles antitanque estadounidenses BGM-71 TOW A2 y 2B, lanzacohetes portátiles rusos RPG-22 de 72,5 mm, lanzacohetes antitanques suecos AT-4 de 84 mm, y los cañones sin retroceso M40 de 105 mm.